Diga gracias a Dios. Hermanos, vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios, en este momento. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 9. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 9. Gloria a Dios. ¿Quién encontró? Dice amén. Dice así: a otro fe por el mismo Espíritu. Ese fue el que ya estudiamos. Ahora, ¿cuál sigue? Y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Otra vez. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Amén. Levanten la Biblia, digan: Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, es sustancia para mi alma, refrigerio para mis huesos. Habla, Señor, a mi corazón. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento y dele un aplauso fuerte al Señor. Bien. Hoy nos corresponde los dones de sanidades. Llegamos ahora al segundo grupo de estos dones. Acuérdese que los dones se dividen por dones de revelación, dones de poder. Los dones de sanidades se deduce que es el don más inferior de los 3 dones de poder. Entre los 9 dones existen 3 dones de poder, que es el don de fe, el don de sanidades y el don de milagros. Estos 3 son ¿de qué? De poder. Existen de los 9, 3 que son de revelación. ¿Cuáles son los dones de revelación? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Son los 3 dones de revelación. Pero hoy nos corresponde estudiar uno de los 3 dones de poder. Y creo que de los 3 es el más inferior, pero tiene una gran influencia para nosotros. A su nombre. Bien, quiero que notemos algo aquí, que es el único don de los 9 dones que es pluralizado. ¿Cómo? Es pluralizado. No dice don de sanidad, dice dones de sanidad. Ahí aparece como uno, pero en sí son varios. Dones de sanidades, completamente plural. El único de los 9 dones pluralizado que son varios en uno es los dones de sanidades. El don de sanidades. A su nombre. Usted dirá: pastor, ¿esto por qué se pluraliza de esta manera? Los dones de sanidades es exclusivamente para intervenir en el cuerpo humano. Exactamente, únicamente y exclusivamente para la sanidad de las enfermedades del cuerpo. ¿Quién me está comprendiendo? No es equivocación, pero quiero hoy aclarar algo. Cuando una persona se sana en la iglesia de una hernia, de la columna, de cáncer, nosotros acostumbramos a decir: ¡qué milagro! ¿Sí o no? ¡Wow! ¡Qué milagro! En sí, todo lo que Dios hace es milagroso. ¿Cuántos saben eso? El hecho que usted y yo estemos aquí es un milagro. Estábamos perdidos en el pecado y algo vino y nos transformó y cambió nuestra vida. Eso es algo milagroso. Pero en sí, cuando alguien se sana en la iglesia de una enfermedad física, el único o los únicos dones que operan allí es los dones de sanidades, porque el don de milagro es muy diferente a los dones de sanidades. No voy a entrar en detalles con el don de milagros porque creo que es el que sigue.
Después les voy a dar la diferencia entre los dones de sanidades y el don de milagros, y ustedes se van a quedar con la boca abierta porque son dos dones, aunque son de poder, son completamente ¿qué? Diferentes, porque actúan en diferentes áreas. Pero hoy, como nos toca dones de sanidades, repitan conmigo, los dones de sanidades es exclusivamente ¿para qué? Para sanidad del cuerpo. Digo cuerpo y no especifico humano porque Dios puede sanar un animal también. La Biblia dice en Salmos que Dios cuida de su creación. Entonces Dios puede sanar un animal también. Puede sanar el cuerpo humano. A su nombre. Digan gloria al Señor. Bien. Vamos a ver algo aquí interesante. Digan gloria al Señor. Los dones de sanidades operan completamente sobrenaturalmente. Esta es la regla de los dones. Fíjese que siempre que estudiamos cada don, ¿quién ve que tienen algo en particular? Que todos operan ¿cómo? Sobrenaturalmente. Por ejemplo, yo no digo que Dios no pueda llevar a cabo guiando las manos de un médico en la operación. Pero la mano de los médicos, la sabiduría de los hombres, es dada por Dios. Pero el don de sanidad yo no lo puedo conjugar. Yo no puedo decir, Dios me sanó a través del médico. Dios me sanó a través de este remedio. No, el don de sanidad es completamente ¿qué? Sobrenatural. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie puede intervenir humanamente, ni un objeto, ni una pastilla, ni la mano del hombre puede intervenir. Cuando el don de sanidades opera, es completamente ¿qué? Divino, sobrenatural. Repito, Dios fue el que dio la sabiduría a los hombres para crear medicamentos. Y yo no digo que eso sea pecado. Si hay que tomar algún remedio, pues se toma según la fe de la persona. Pero no venga a decir usted y no venga a acreditar una sanidad a un hombre que tal vez es impío. Amén. Y decir, Dios usó al médico, Dios usó, amén. Y dar como si fuese el don de sanidades que estuviera operando a través de una cirugía, a través de un medicamento. Simplemente te sanaste por la medicina humana que Dios permitió que se creara. Amén. Quiero que separen eso. Los dones de sanidades son exclusivamente ¿qué? Sobrenaturales. Ningún hombre interviene, ningún medicamento, nada, nada. Simplemente algo poderoso, algo milagroso en todo el sentido de la palabra. Digan gloria al Señor, a su nombre. Estos dones de sanidades son para diferentes enfermedades como la ceguera, el cáncer, la sordera, amén, problemas, mudez, sida, cualquier tipo de estas. Jesús es quien liberta de cualquier enfermedad, debilidad, plaga, deformidad y aflicción. Existe gran variedad de manifestaciones de ese don. Primera de Corintios capítulo 12, Pastor Osvaldo, versículo 4. Quiero que lean el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Lea más. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos. Digan conmigo la palabra diversidad. ¿Qué significa diversidad? Varias maneras, varias formas. Los dones de sanidades entran en ese grupo. La sanidad se puede manifestar
Por ejemplo, en el Salmo 107, la Biblia dice, y envió su palabra y lo sanó. Digan conmigo, con solo abrir la boca y enviar la palabra de sanidad, la persona se sana. ¿Cuántas personas se han sanado a través de la radio? Estamos lejos, pero se envía la palabra y los dones de sanidad operan la persona. Hay otro medio. La unción con el aceite. Santiago hace referencia a algo muy importante. Santiago le está hablando a la iglesia. Usted nunca en el Nuevo Testamento, y si encuentra me lo muestra, nunca usted ve a los discípulos ni a Jesús ungiendo a la gente. ¿O sí? Ojo que uno tiene que leer. Es por eso que hay veces aquí ni siquiera para la ofrenda ungimos. ¿Quién se ha dado cuenta? No ungimos para ofrenda, no agarramos el aceite para todo, porque es que tenemos que sujetarnos a las leyes de la Biblia. La mayoría de gente que venía a Jesús eran gente paganas, eran gentes extranjeras, eran gentes inconversas. Y siempre Jesús les dijo a los discípulos, les dio un modo de operar sanidades, imponiendo ¿qué? Las manos. Fíjese que los dones de sanidades tienen diversidad. La imposición de las manos es la más adecuada para los inconversos, para las personas que no son creyentes. Esto tiene una explicación muy profunda, pero quiero que sepan algo. El apóstol Santiago, cuando escribió allá en Santiago capítulo 5 acerca de la unción, estaba hablando exclusivamente para los creyentes, para los cristianos, que llamásenlos a los ancianos de la iglesia y únjanlos con aceite. Y la oración de fe, ni siquiera el aceite, sanará al enfermo. Santiago fue el único que habló que ungieran a los enfermos y le habló a la iglesia. La epístola de Santiago, la carta de Santiago es exclusivamente para la iglesia. Léase todo el libro de Santiago y se va a dar cuenta que todo lo que dice Santiago es exclusivamente para la iglesia, a su nombre. Con esto yo no digo, pastor, entonces no se puede ungir a los inconversos. Cada cual con su fe. Pero qué bueno cuando trazamos la palabra conforme es, a su nombre. La manifestación de estos dones son diversas. Por ejemplo, la Biblia dice en el libro de Hechos que Pedro caminaba. ¿Y qué? La sombra de Pedro sanaba. Fíjese cómo estos dones son diversos, son varios. Son diversidad de dones de sanidades. Por medio de la sombra, la mujer que tocó, ¿qué? Ni siquiera fue impuesto las manos, simplemente tocó y creyó. Y muchos dicen que fue el manto quien la sanó, pero no fue el manto, fue su fe. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, a su nombre. Entonces fíjese la diversidad de cómo se manifiestan los dones de sanidades, a su nombre. Esto es un misterio maravilloso. Usted ya descubrió de qué manera se manifiestan los dones de sanidades por medio de usted. ¿Ya descubrió? No sé si ya ha tenido usted eso. ¿Tiene usted ese poder de decirle a alguien, sánese, y solo con darle la palabra se sana? ¿Alguien por alguna vez usted pasó por cerca y se sanó? ¿Ya vio de qué manera se manifiestan estos dones en su vida? Descúbralo. Porque muchos de ustedes tal vez tienen algunas diversidades de estos dones y no se ha dado cuenta. A su nombre. Escúcheme, ¿por qué son plurales los dones de sanidades? Mire, una cosa es tener información y otra cosa es tener experiencia. ¿Cuántos saben eso? Lo que voy a hablar es por la experiencia
sin salirme de la Biblia. Yo conozco hombres de Dios que cuando oran, por ejemplo, por un cáncer, casi hay poco cáncer que se les quede, pero el un 90% canceroso que les pongan al frente, canceroso que se sana. Y tienen ese don de sanidad para el cáncer. Pero si oran por un paralítico, no se para. ¿Quién ha visto eso? Tienen exclusivamente el don de sanidad, dones de sanidades para hernias. No hay hernia que se quede en el cuerpo. Pero van a orar por otra persona con otra enfermedad y como que no tienen esa fe para que esa persona se sane. Tienen exclusivamente la fe para determinadas ¿qué? Enfermedades. ¿Qué quiere decir? Que los dones de sanidades son varios de acuerdo el propósito y la fe de la persona. A su nombre. Esto es lo que ha pasado hay veces en nuestros cultos. ¿Cuántas veces la iglesia ha quedado en vergüenza? Porque hay hermanos que creen que Dios tiene que sanar a todo el mundo. Porque como no leen la Biblia, una hermana dijo, voy a orar por ese enfermo en el hospital. Y si no se levanta es porque Dios no me oye. Y si Dios no me oye es porque no existe. Y se fue y no se paró el enfermo y se fue de la iglesia. Dios no está obligado a sanar a todo el mundo. Los dones de sanidades, escriba esto porque les va a salir, operan de acuerdo al propósito de Dios. ¿Cómo? ¿De acuerdo a qué? ¿Cuántos han leído allá en Juan 5? El paralítico. Jesús entró al estanque de Betesda. ¿Alguien me puede decir cuántos enfermos habían? Señores, habían 5 salas llenas de ¿qué? 5 pórticos, 5 salas llenas de enfermos. ¿A cuántos Jesús sanó? Si tenía el poder, estamos hablando del Hijo de Dios, el Creador. ¿A cuántos sanó? 1. Exclusivamente a 1. La palabra de Dios dice que en Siria habían muchos leprosos. ¿Y a cuánto Dios sanó? 1, llamado Naamán. La palabra de Dios dice que en los tiempos del profeta Elías habían muchas viudas que estaban pasando necesidad. ¿Y a cuántas fue enviado Elías? A 1. Dios opera de acuerdo a sus propósitos. Cuando yo entiendo esto, yo no me desanimo. Porque hay hermanos que se sienten mal cuando suben al púlpito y oraron por alguien y si no se sanó, se comienzan a castigar. ¿Será que estoy en pecado? ¿Será que es que Dios no me usa? ¿Será que es que Dios no me llamó? Y se comienzan a castigar y hasta abandonan el púlpito, porque tienen miedo de que no pase nada. Una de dos, forzaste el don o simplemente no era el propósito de Dios sanar esa persona. ¿Quién me está comprendiendo? Digan gloria a Dios. Repita conmigo, yo no puedo permitir que mi emoción carnal tome el control. Muchos de ustedes están viniendo a estas clases porque Dios les va a dar dones. Y muchos de aquí ya tienen dones. Y el Señor te dice hoy por medio de la Biblia, ten cuidado de sobrepasarte de mis propósitos. Yo sano de acuerdo a mis designios. Yo sano de acuerdo a mi voluntad. Aprenda eso. El don no es suyo. El don no te pertenece. Es del Espíritu Santo. Y siempre va a operar de acuerdo a lo que Él quiera. ¿Quién me está comprendiendo? Levante la mano. A su nombre. Entonces, presta atención. Siempre debes cuidar el Evangelio.
El evangelio está siendo muy blasfemado. Yo una vez grabé algo en la radio y dije exclusivamente: la iglesia, Dios es amor, no somos milagreros. Somos predicadores. Y me da un poco de celo, no sé si decir rabia, cuando alguien garantiza un milagro. Yo me revuelco, mi estómago se revuelve cuando alguien dice: venga que el milagro está garantizado. Ni en la época de Jesús, ni mucho menos ahora. El único que puede garantizar un milagro es Dios, y que Dios lo hable. Y si ustedes no me creen, vengan a un culto, traigan al que ustedes piensen que es el más usado y pregúntenle si en todos sus cultos todos se sanan. Pregúntenle al misionero David Miranda cómo Dios usa a ese hombre en milagros tremendos, pero ni todos son sanados. A los que han ido a la sede mundial, levanten la mano. ¿Estoy equivocado? Dios usa a sus siervos de acuerdo a lo que Él va a hacer. Pero eso sí, hay algo que también no debemos pasar por alto. De acuerdo también a la consagración de esa persona. Porque hay muchos que dicen: bueno, no es la voluntad de Dios que se sane. Resulta que sí es la voluntad, sino que esa persona, ese ministro está mal. Ese hombre no tiene una integridad con Dios. Y por eso la gente tiene que recurrir a otros lugares para recibir su sanidad. A su nombre. ¿Quién me está comprendiendo? Hermanos, yo sé que aquí hay muchos que toman los altares. Protejamos el evangelio. No le garanticen a nadie que se va a sanar. Si van a invitar a alguien, díganle: vamos a que oigas la palabra, y si el Señor quiere te sana. Esa es la manera adecuada de invitar a una persona. Si el Señor así lo quiere, te sanará. Yo he visto gente que viene y recibe a Cristo y se muere. El propósito era que vinieran y recibieran, porque ya era el tiempo de irse. No puedo intervenir en los planes de Dios. Entonces fíjese que los dones de sanidades, aprendan esto, operan de acuerdo a sus propósitos, de acuerdo a tu fe y a la fe de la persona. A su nombre. Jesús siempre que sanó, la mayoría de veces, Jesús siempre le decía: tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, por tu fe sea hecho. La fe de la persona interviene también para el milagro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Quién da un aplauso al Señor? Y a su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Les voy a enseñar algo poderoso, porque antes de darles el propósito de estos dones, quiero que aprendan algo. ¿Quién ha escuchado que hay personas que no son bautizadas o hermanos miembros que no tienen dones y van y oran por alguien y se sana? ¿Han escuchado eso? ¿Será que esa persona tiene los dones? Muchos se pueden confundir con esto. Vamos a mirar aquí algo, Pastor Osvaldo. Vamos a leer allá Mateo capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Repita otra vez, pastor. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Les dio qué? En ese tiempo el Espíritu Santo ya había venido.
¿Sí o no? No. El Espíritu Santo simplemente bajaba, hacía algo y volvía y subía. No era el tiempo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo simplemente vino 50 días después de ¿qué? De la ascensión del Señor al cielo. Pero aquí ya los discípulos oraban por enfermos. Aquí los discípulos ya echaban fuera demonios y ya sanaban. ¿Eran los dones que operaban ahí? No podría ser los dones si todavía el Espíritu Santo no había venido. A su nombre. Digan conmigo, les dio autoridad. Pero esa autoridad que les dio no fue permanente. Si usted avanza 7 capítulos más adelante, mire lo que dice Mateo capítulo 17, versículo 16. Pastor Osvaldo. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. ¿Otra vez? Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. ¿De quién están hablando ahí? ¿Se acuerda un señor que tenía un hijo que echaba espumarajos por la boca y lo tiraba al fuego? ¿Se acuerdan? ¿Y el que hizo el papá del muchacho? ¿A quién se lo llevó? ¿Y los discípulos qué? No pudieron. No tenían la autoridad ni el conocimiento ni la capacidad para sanar al muchacho. Porque la autoridad que les dio en Mateo 10 era una capacidad, una autoridad hasta cierto punto. O sea que no eran los dones del Espíritu. Hay personas que de repente van a orar por alguien y alguien se va a sanar por la fe, pero no quiere decir que sean los dones de sanidades que esa persona tiene. Diga gloria a Dios. Los dones de sanidades son exclusivamente para personas con liderazgos, personas que visitan hospitales, personas que están frecuentemente ministrando la palabra a otro. Digan gloria a Dios. No de lujo, no para cuando se me dé la gana voy a usar estos dones. No, los dones de sanidades son exclusivamente para los líderes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Después que vino el Espíritu Santo y trajo los dones, cuando una persona tiene los dones, esto ya lo he dicho, el don sí es permanente. Digan conmigo, la autoridad que Jesús les dio a los discípulos no era permanente, pero los dones sí son permanentes. Los dones del Espíritu Santo son irrevocables. ¿Qué significa irrevocable? Nunca se te quita. Podrá ser usted un adúltero, un ladrón, un asesino. Podrá usted ser lo que sea y el don siempre va a estar ahí. Pastor, ¿de verdad? Sí. Yo he sido testigo de gente que se ha descarriado y está haciendo lo malo y en un momento de urgencia le hablan a alguien, le oran a alguien y el don opera. Y la persona está mal. Porque el don, como no le pertenece a él, es del Espíritu Santo, el don opera de acuerdo al designio de Dios, no de acuerdo al estado de la persona. ¿Están entendiendo eso? Repita conmigo, el don opera de acuerdo a los designios de Dios. Ojo que eso les va a salir. El don opera de acuerdo a la voluntad y designio de Dios y no de acuerdo a ¿qué? Al estado de la persona. Por eso no se confunda. Usted va a ver gente terrible, ocultando pecado, hipócrita, con los dones. Y van a ver cosas preciosas. Y usted va a decir, wow, mire cómo Dios lo usa. Ese hombre tiene que orar mucho, ese hombre tiene que no sé qué. Nunca juzgues a alguien por el don que tenga. Primero mira los frutos, que ese es el que genera el carácter de alguien.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Entonces repita conmigo, el don es irrevocable. Si Dios te da un don, Él no, usted dijo una mentira y Dios le va a decir, dame el don, vete para acá, ya no. No, eso va a quedar ahí. Podrá usted irse a la iglesia 100 años y volver, el don va a seguir ahí. Por eso es que en aquel día Jesús dijo, me dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera, ¿qué? Demonios. En tu nombre sané enfermos, profeticé. Y el Señor le dirá en aquel día, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? Yo el don de revelación, el que más revelaba, no, yo a usted no lo conozco, conozco el don. Pero ¿usted quién es? A su nombre. Esto es delicado, hermano. ¿Quién está viendo eso? Esto es delicadísimo. Le voy a hablar algo más delicado todavía. Ay, ay, ay. Pero lo tengo que hablar. ¿Conocen ustedes el caucho? Usted le puede dar la forma que quiera, ¿verdad? Los dones del Espíritu Santo son tan sensibles que el apóstol Pablo tuvo que escribir y dijo, cada uno ministre conforme a lo que Dios da. Repitan eso. Si el apóstol Pedro no escribe eso en su carta, ¿qué sería de nosotros? Porque los dones del Espíritu Santo son tan sensibles que se pueden manipular. Por ejemplo, yo agarro este alfolí. Quien toque este alfolí va a ser sanado. Ven acá. Y si le pongo este alfolí en la cabeza al diablo, va a gritar, mira, mira, mira. ¡Ah! Y grita. Y se sana. Quien toque al altar se va a sanar. Se sana. Pero ¿a dónde está la Biblia? ¿A dónde dice la Biblia que se puede usar el don para eso? Los dones son tan peligrosos que si yo le digo a alguien, mire hermana, llévese esta flor y póngala en su casa, y cuando la toquen se sanan. Se sana. Porque tú lo crees tanto. Pero yo puedo formar un pueblo fetichero que ya no crea en Cristo, sino en la flor milagrosa, en el púlpito milagroso y en el alfolí milagroso. Y no le dan la gloria a Dios, sino a los elementos. Y los dones son tan flexibles que operan aún en el desorden. ¿Qué dice Génesis capítulo 1? En el principio Dios creó ¿qué? Los cielos y la tierra. Versículo 2, ¿qué dice? Y la tierra estaba ¿cómo? Digan esas dos palabras. Desordenada y vacía. ¿Y quién se movía? Y estando vacía y desordenada, aún en el desorden y en lo vacío, el Espíritu se movía. Hay veces el Espíritu Santo se mueve en el desorden por amor y misericordia, para que el Evangelio no sea blasfemado, y por misericordia a la gente. Pero el ministro va a pagar las consecuencias. Hay gente que manipula los dones. Hermano, que si usted da una ofrenda de 1,000, usted se va a sanar. Y se sana. Pero la Biblia nunca manda que usemos los dones para pedir ofrenda. Pero muchos manipulan. Los dones se pueden manipular. Y por eso el apóstol Pablo dice, cada uno ministre conforme lo que Dios le da. O sea, no haga más nada de lo que Dios no te ha dado. ¿Y qué es lo que Dios nos ha dado? La palabra. No te salgas de ahí. ¿Quién me está comprendiendo? Ministra de acuerdo a la palabra, a lo que Dios te ha dado. No salga más de allá. No, pastor, es que yo encontré un predicador que cuando escupía sobre la gente,
Se sanaba la gente. Yo también quiero escupir. Ustedes se ríen, pero esto es verdad. Y comienzan a manipular los dones porque otro lo hace y les funciona. ¿Cómo? Ahí está. Digan conmigo, funciona. Pero no está de acuerdo ¿a qué? A la palabra. Los dones de sanidades es como el don de revelación. Son los más manipulados que hay. A su nombre. Estos son los dos dones más manipulados que hay, son los dones de revelación y los dones de poder. Porque cualquiera puede lanzar una palabra y la persona por la fe lo recibe, no importando con qué medio sean sanados. Yo llegué a una iglesia donde tenían un llavero y en el llavero había una foto de un líder de la iglesia. Y yo le dije, hermana, no, pastor, yo no puedo sacar este llavero de mi bolso. ¿Y por qué, hermana? Porque si no se me acaba la prosperidad. Le dije, hermana, ¿a quién le dijo eso? No, yo una vez lo intenté, saqué el llavero y me llegué a una ruina y volví y lo metí otra vez. Fíjense, le estaban dando la gloria ¿a quién? Al llavero y al de la foto. ¿Y a dónde está Cristo? Entonces los dones se pueden manipular, sí, y por eso son peligrosos, si no se usan de acuerdo a la palabra, a su nombre. ¿Quién está comprendiendo? Dígame. Ahora preste atención. ¿Para qué sirven los dones de sanidades? Escriba ya. ¿Para qué sirven los dones de sanidades? Pastor Osvaldo, vamos leyendo estos versículos. Los dones de sanidades, número 1, sirven para liberar los enfermos y sufridos. ¿Para qué? Este detalle no se puede perder. Atención a esto que voy a hablar. Enfermedades causantes por demonios, que creo que es el 80%. Esas sí o sí se tienen que ir. Por ejemplo, si alguien viene a un culto y hay un demonio de enfermedad colocándole cáncer, yo no puedo decir, Señor, ¿es tu voluntad? Ese sí se tiene que ir, porque es un ¿qué? Demonio de enfermedad. Hay enfermedades que son postizas, o sea, por demonios, espíritus de enfermedad, brujería. Y hay enfermedades que son ¿qué? Físicas y normales. No confunda las dos. Repitan conmigo, hay enfermedades por brujería, espíritus de enfermedad. Ustedes han visto gritar aquí muchos. Pero digan conmigo, también hay enfermedades ¿qué? Físicas y normales. Cualquiera de nosotros se puede enfermar y no es un demonio. Entonces, digan conmigo, las enfermedades puestas por demonios, por brujería, esas se van, sí o sí. ¿Comprendido? No se ponga a decir, Señor, ¿es tu voluntad que este demonio salga de aquí? Oh, por favor. Señor, ¿es tu designio que se sane esta persona embrujada? ¡Claro que sí! Jesús dijo, yo he venido a libertar a los cautivos. Los dones de sanidades sirven para eso. Porque no existe el supuesto don de liberación. Aquí hay una persona que Dios le da el don de liberación. ¿Dónde está eso en la Biblia? El don de liberación no existe. Los mismos dones de sanidades son los que liberan la persona. Ah, pastor, pero yo salí revelado que recibí el don de liberación. Entonces te metieron, ¿cómo se llama? Paquete chileno. Te metieron billete falso. Porque el don de liberación no existe en la Biblia. Y si me lo muestra, déjemelo ver, a ver si lo recibo. No hay don de liberación. Los mismos dones de sanidades tienen el poder para que la persona quede ¿qué?
libre. La misma unción del Espíritu Santo echa fuera los demonios. ¿Acaso no recuerdan a la mujer que andaba encorvada? ¿No recuerdan la mujer del flujo de sangre? Cuando fueron sanos, fueron libres. A su nombre. Cuando Jesús sanó el muchacho que era sordo y mudo, no estaba enfermo, pero ¿qué había en él? ¿Qué había en él? Y cuando Jesús lo sanó, ¿el demonio qué? Entonces los mismos dones de sanidades liberan la persona. Entonces no me incluya el don de liberación en los 9 dones, porque no está. ¿Quién no sabía eso? Levanta la mano. Amén. Aprenda eso, porque hay gente que sube al altar y ustedes levantan la mano por todo. Aquí hay una persona que... y levantan el pie por sí, no alcanzan a ver. Y los hermanos, como no leen la Biblia y no conocen, levantan la mano y levantan la mano. Que no me vengan a entregar una revelación que no esté de acuerdo a la Biblia, porque yo no la voy a creer. ¿Quién me está comprendiendo? Yo sé que muchos aquí ya recibieron el don de liberación. Pero dése de cuenta cómo estamos careciendo. ¿De qué? De conocimiento. A su nombre. Entonces, ¿para qué sirven los dones de sanidades? ¿Para qué? Para liberar los enfermos y los sufridos, destruyendo así las obras del diablo en los cuerpos humanos. A su nombre. Mire, los miércoles aquí yo me quedo sorprendido. La gente que se sana, la mayoría caen endemoniados. Y cuando van a mirar, no, pastor, no tengo nada, es porque el diablo se fue. ¿Cuál don operó ahí? Sanidades. Su alma fue sana. Es más, la Biblia le llama al pecado, le llama enfermedad también. Leas el libro de Salmos. Jeremías también le llama enfermedad al pecado. A su nombre. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Lástima que los pentecostales se hayan ido hoy. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Amén. Entonces diga conmigo, el poder de Dios deshace las obras del diablo. Hechos capítulo 10, verso 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. ¿Para qué son los dones de sanidades? Para libertar a los oprimidos. ¿Por quién? Por el diablo. Digan gloria a Jesús. Entonces repitan conmigo, los dones de sanidades sirven para liberar los enfermos y los sufridos. Número 2, ¿para qué sirven los dones de sanidades? Para probar la reclamación de Cristo como el Hijo de Dios. ¿Cómo yo sé que Jesús es el Hijo de Dios? Jesús lo dijo, y para eso sirven los dones de sanidades. ¿Cómo yo le pruebo a alguien que Jesús es Dios? Porque la mayoría de religiones dicen que Jesús simplemente es un profeta y ya. ¿Cómo yo pruebo en un mensaje que Jesús es Dios? A través de los dones de sanidades. Juan capítulo 10, versículos 36 y 38. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, porque conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Amén.
Jesús usó las obras, las sanidades, para probar que Él era el Hijo de Dios. Hermano, por eso el apóstol Pablo escribió: procurad los mejores dones. Hermanos, tener dones no es egoísta. Hay gente que dice: yo pido solo amor, yo pido el amor nomás, yo no quiero dones. Si usted tuviera amor, pediría los dones, porque los dones son para las almas. ¿Ah? ¿Quién ya escuchó esa frasecita? Por muchos lados: yo pido amor, solo amor. Señor, solo dame amor, yo no quiero dones. Usted no tiene amor. Hermano, tener dones es una responsabilidad grande, hermano. Y si tú tienes amor por las almas, los vas a pedir. Y cuando los veas en acción, aproveche y levante el nombre de Cristo. No levante ningún nombre de nadie, ni tampoco le acredite el milagro a la iglesia donde usted congrega. Levante el nombre de Cristo. Que yo he aprendido algo: si se levanta el nombre de Cristo, la iglesia donde congrego es bendecida. ¿Quién me está comprendiendo? ¿Sí o no? Si Dios te usa y ve los milagros, Cristo lo hizo, gloria a Dios, es Cristo. La gente va a decir: bueno, ¿a dónde es que Cristo está haciendo eso? Y va a tener que venir. Y Él se encarga de darle nombre a la iglesia, pero nosotros nos encargamos de levantar su nombre. Entonces, ¿para qué sirven los dones de sanidades? Para proclamar que Jesús es el Hijo de Dios. Número 3, ¿para qué sirven los dones de sanidades? Para confirmar la palabra. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo yo le pruebo a alguien? Porque hay gente que dice: bueno, el papel aguanta todo. ¿Sí o no? Bueno, cualquiera puede escribir. ¿Cómo yo le pruebo a la gente que lo que yo predico es verdad? ¿A través de qué? De los dones de sanidades. Digan conmigo: para confirmar la palabra. Marcos capítulo 16, versículo 17 al 20. Gloria a Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que las seguían. ¿Escucharon eso? Lea el último versículo, Pastor Osvaldo. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que las seguían. ¿Confirmando qué? Confirmando la palabra por medio de qué? De las señales. Necesitamos los dones de sanidades. Necesitamos los dones de sanidades sin necesidad de manipularlos. A su nombre. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Cuando alguien se sana, se sana. Si alguien no se sanó, no se sanó y punto. Tenemos que aprender a ser legales y a decirle la verdad a la gente. Si el Señor te sana, ven y cuenta tu milagro. Pero no forzar a nadie a decir mentiras. Amén. No inventar. No, yo hablo por fe. No podemos decir mentiras. Tenemos que decir la verdad y que la gente diga la verdad. Porque Dios tiene poder para sanar. Y esas sanidades confirman que la palabra es verdad. ¿Cuántos creen que la Biblia es verdad? La palabra es verdadera. Yo he visto sordos escuchar, hermano. He visto ciegos ver. He visto paralíticos caminar. ¿Cómo no voy a creer que esta palabra es verdad? Aleluya. Los dones de sanidades confirman su palabra.
Y quiero terminar con esta número 4. ¿Para qué sirven los dones de sanidades? Para atraer la atención, escriba, para atraer la atención de las personas al Evangelio. Esas son las campanas del Evangelio. Doy gloria a Dios por el programa La Voz de la Liberación. ¿Cuántos dan gloria a Dios por el programa? Esas son las campanitas. La gente escucha, ay, se están sanando. Vienen y se encuentran con el Evangelio. Algunos no vuelven, otros siguen. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a Mateo 4, 23 al 25. Mateo capítulo 4, versículo 23 al 25. Este es el último versículo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Todas esas señales hacía que la gente ¿qué? Lo siguiera. ¿Para qué sirven los dones de sanidades? Para atraer la gente. Por eso es que se pasan los testimonios. Muchos dirán, ay, qué programa tan aburrido, testimonios y testimonios. Eso usted lo dice porque usted ya está aquí. Pero alguien que está enfermo y sufriendo allá, para ellos es un manjar. Usted que ya es salvo, usted que ya tiene todo, ¡ay, qué aburrimiento! Pero a ver, con un cáncer, a ver si es aburrido escuchar eso. Con un dolor, a ver si es aburrido escuchar el programa. Para ellos es una luz en medio de la oscuridad. Gloria a Dios por el programa La Voz de la Liberación. Digan gracias, Señor. Quiero terminar con esto. Algo muy importante. Aprenda algo. Los dones del Espíritu Santo no son para todos. ¿Pueden repetirlo? Yo conozco hermanos que Dios no les ha dado dones y los saben falsificar con una excelencia que uno se queda hasta sorprendido. Y quienes no lean la Biblia, perdónenme la expresión, se comen el cuento. Hay hermanos que forzan y comienzan a actuar pareciéndose a los dones y Dios no les ha dado dones. Uno de los dones que más se falsifica es el don de lenguas. Más adelante voy a hablar del don de lenguas. Y muchos, como piensan que si no hablan lenguas el Espíritu Santo no está en ellos, se las inventan. Yo conocí un hermano allá en Arauca, Colombia. Él las escribía. Orianda la valla. Rambo saca la bazuca. Oye, hermano. Y escribía. Y en el Pentecostés comenzaba a leer. No les miento, hermano. No les miento que esto aquí no es para mentir. ¿Cómo la gente quiere falsificar los dones del Espíritu Santo? Hermano, si Dios no te da lengua, habla español. ¿Hay algún problema? Habla español. Es más, el apóstol Pablo que dijo, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que un montón de lenguas que nadie me entiende. Los dones no son para todos. ¿Sabe qué dice Primera de Corintios? Capítulo 12, versículo 29. Mire la pregunta que hace el apóstol Pablo. ¿Son todos apóstoles? ¿Se imagina aquí todos apóstoles? Dice, ¿son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Son todos milagros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas?
¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Qué dice el apóstol? ¿Acaso todos van a hablar lenguas? ¿Acaso todos van a tener dones de sanidad? Hermano, no se sienta inferior si Dios no te da el don que usted quiere. Mejor pídale: Señor, dame el don que usted crea que yo te pueda dar fruto. Dame de acuerdo a mi capacidad. ¿Quién me está comprendiendo? Levanta la mano. Antes de pedir cualquier cosa, Señor, dame de acuerdo a mi capacidad, no de acuerdo a mis caprichos. Voy a orar: Señor, dame el don de levantar paralíticos para que vea que Dios sí me usa. No, hay dones que Dios no te va a dar, pero tienes que aprender a recibir lo que el Señor te da, y con amor. ¿Cuántos anhelarían estos dones de sanidades? Levante la mano. Anhelar no es pecado, y que el Señor los haga sobreabundar. Quisiera saber cuántos, si dice dones de sanidades, quiere decir que son varios. Yo los quiero todos. ¿Cuántos quieren todo? Hernias, tumores, cáncer, lepra, resucitar muertos. Que el Señor nos dé esos dones de sanidades, que nos haga sobreabundar en varios de ellos, para que todos los que sufran sean sanos y levantemos el nombre de Cristo. Aleluya, que esto es lo más importante. Todos de pie, por favor. Digan: gracias, Señor.